¿Qué tal, muchachos? Vamos a continuar con nuestra clase de control. Y hoy el primer punto que vamos a analizar son los puntos de control críticos y estándares de referencia, benchmarking. ¿Sí? Bueno, primeramente, hablando de los estándares son puntos de referencia, ¿sí? Contra los que se mide el desempeño real o esperado. Entonces nosotros eh, necesitamos tener esto muy en cuenta, ¿sí? En condiciones operativas simples, un administrador podría ejercer control mediante una cuidadosa observación personal del trabajo que se realiza. Entonces, básicamente, para eso nos sirven los estándares. Si nosotros establecemos un estándar que debe de ser cumplido por quienes están realizando las labores, los productos tendrán que salir con una determinada calidad referente a un estándar, o incluso la satisfacción del cliente tendrá que ser medida conforme a un estándar. La entrega, por ejemplo, que sea a tiempo de un producto que ya producimos, o cuántos productos se producen por día, o qué calidad, qué desempeño se está teniendo. Todo esto debemos de estarlo verificando conforme a estándares, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos determinado esto, podremos seguir adelante. Pero bueno, antes de pasar a la siguiente eh, aspecto, quisiera comentar lo que está aquí entre paréntesis, que es lo relacionado a benchmarking, ¿sí? Bueno, ¿y qué es el benchmarking? Bueno, como ustedes sabrán, el, el benchmarking es un proceso continuo por el cual se toma como referencia los productos o servicios. Que una disculpa por la interrupción. Entonces les comentaba que el benchmarking es un proceso continuo por el cual se toma como referencia los productos o servicios o procesos de trabajo de las empresas líderes para compararlos con los de tu propia empresa y posteriormente realizar mejores e implementarlas, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros estábamos trabajando en la implementación del sistema de calidad de Coca-Cola, hubo una herramienta que nos recomendó el consultor, que era la de las 5S, que ustedes muy bien las deben de conocer. Una herramienta que ya tiene bastante tiempo en el mercado, en la industria más bien dicho. Y bueno, pues esta herramienta nos llamaba la atención, pero sí tenía algunas situaciones que eran novedosas para nosotros. Y por una situación ahí de relación, pues nos enteramos que el grupo Modelo en su planta de Calera estaba implementando, bueno, ya lo había implementado con mucho éxito y les estaba yendo bastante bien en la implementación de las 5S, incluso ellos le pusieron 5S más uno. Entonces, pues como había una buena relación entre los directivos de ambas empresas, les comentamos si nos pudieran dar un poco de asesoría al respecto, y se logró tener una situación de benchmarking en la que fuimos a ver cómo ellos estaban implementando las 5S que le llamaban ellos más uno, o sea, del trabajo o el esfuerzo que pone uno como persona, y se logró tener un éxito en la implementación en Coca-Cola también de las 5S. Igual era en cuanto a las empresas más exitosas, bueno, ahí teníamos cerca a esta. Otra empresa con la que quisimos hacer benchmarking fue con Bimbo, pero ellos sí fueron muy rigurosos. Ellos tenían, pues no sé, sus políticas no daban pie a hacer este tipo de comparativa y se negaron, ¿verdad? Queríamos comparar el proceso de ventas porque ellos tenían algunas cosas muy, muy buenas, muy positivas, y son líderes en la industria a detalle en cuanto a la venta, y siempre ellos tienen la primera posición, incluso por encima del mismo Coca-Cola. Entonces, de esta manera pues se propuso, pero no se tuvo éxito, ¿no? En su momento. Después, creo que sí hubo algún acercamiento o algo pasó, pero ya no me tocó a mí
ese acercamiento, ¿sí? También tuvimos otro proceso de benchmarking con una compañía hermana. En este caso era la embotelladora, era más bien sucursal Estadio de Torreón. Se llamaba sucursal Estadio porque era una distribuidora, una sucursal de Coca-Cola, de la franquicia que está en Torreón. Y ellos tenían el mejor proceso, o la mejor el proceso de distribución por medio de preventa, se le llamaba, ¿no? O sea, de la venta anticipada. O sea, se levantaba un pedido, hoy les dejaba producto, este mismo día les levantaba pedido de qué iban a ocupar para la siguiente vez. Y es que se buscaba mucho este nivel de medición, porque cuando los vendedores echaban productos, siempre echaban para tener más, ¿cómo se dice? Tener de más y que no les faltara. O sea, ellos querían siempre tener una mejor distribución, más venta y así que sus clientes estuvieran contentos. Pero el problema de esto es que si era bueno, se tenía más venta, pero se tenía un costo más elevado de venta. O sea, se tenía más costo por venta, por unidad vendida. ¿Por qué? Porque cuando un camión se sobrecargaba, o sea, si no vendías todo, si lo traías de regreso, si la mitad de la carga la traes de regreso, pues estás gastando más combustible. Sí, obviamente los trabajadores también más esfuerzo, ¿no? Llegaban más tarde, más cansados. Había lesiones también. Aparte, pues los vehículos, los camiones, se quebraban más pronto los chasis, porque también sí pasaba eso de que se tenían estrelladuras de tanta carga o se tenían que cambiar los chasis completos como parte preventiva. De hecho, se hacía una verificación cada determinado tiempo y pues se tenían que cambiar los chasis. eh, se tenían que cambiar rótulas, un montón de situaciones que me comentaban los mecánicos que tenían que estar verificando. Entonces, al ser la sucursal Estadio, una sucursal, ni siquiera era una embotelladora o planta la más exitosa, era una sucursal y era la de Torreón, la sucursal Estadio. Entonces fuimos con ellos, aprendimos directamente, fuimos con sus vendedores, a sus rutas, platicamos con sus supervisores, fuimos con el operador de máquinas Telson, o sea, de los dispositivos PDA en los que registraban y hacían el levantamiento de pedidos. Registraban venta primero, luego, bueno, registraban pedido, luego hacían la entrega del producto y nuevamente se hacía el proceso para así que todo estuviera registrado. Eran las maquinitas Telson o las PDA, son esas maquinitas que traen en la mano en las que estaban capturando ellos todas sus, sus operaciones de venta y de levantamiento de pedido. Entonces, se hizo el estudio, se vio todo lo que se tenía que aprender y luego ese equipo, fuimos 3 personas a Torreón, regresamos y lo implementamos aquí en la embotelladora. Y pues bueno, nos fue mucho mejor. Entonces, esos fueron aspectos de benchmarking, solo como un paréntesis, como ahí está. El benchmarking es algo bueno. Ustedes pueden hacer benchmarking con sus compañeros, a ver, por ejemplo, ir con el mejor compañero de la clase o el mejor compañero de la generación o el mejor compañero de la carrera, a ver, ¿por qué te va mejor a ti que a mí, verdad? ¿Por qué? ¿Qué haces tú para tener mejores resultados? ¿Cómo le haces tú para tener buenos dieces? Aparte, tener eh, tiempo para ir al gimnasio, tiempo para leer y aparte tienes una novia o un novio muy bien y todo te sale perfecto. A ver cómo le haces, ¿no? Entonces yo quisiera que tú me pases esto y yo te enseño algo bien que hago, ¿no? Porque esa era la contraparte. Por ejemplo, cuando les decía lo de 5S, también había esa contraparte que luego a Grupo Modelo decía, ok, ustedes hacen bien esto, nosotros hacemos bien lo de 5S, ahora ustedes enséñenos bien a hacer esto de ventas, por ejemplo. Y ya, nosotros estábamos dispuestos a colaborar con ellos y compartirles información. Entonces, es algo muy útil el benchmarking, el establecimiento de estándares, no se diga, es parte del control. Y bueno, es algo que les invito a que lo apliquen en su debido tiempo cuando estén ya operando alguna empresa o estén trabajando en alguna industria. ¿Sí? Perdón, antes de pasarme al siguiente tema, solo quiero nada más comentar, cerrando el
sobre el mismo tema de puntos de control críticos, estándares y puntos de referencia y benchmarking. Bueno, también comentarles que el administrador debe establecer puntos de atención especial y luego vigilarlos para asegurarse de que toda la operación procede conforme se ha planeado. O sea, un buen administrador establece puntos de atención especial, les llama puntos críticos, ¿no? Puntos críticos de control o estándares y los va vigilando, o sea, va estableciendo cada cuándo debe de estar vigilándolos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que los va a vigilar del diario. Por ejemplo, cuando estamos hablando de ventas, pues todos los días voy checando a ver cómo van mis rutas, mis productos, mis sucursales, mis servicios, a ver cómo se va vendiendo día a día. Pero, por ejemplo, en la industria y en una línea de fabricación, pues le estoy casi checando por minuto, por hora, ¿no? Cómo están saliendo los productos, ¿no? Dependiendo de las situaciones, esa es la medición que yo hago y esa es la manera como yo los vigilo. Entonces, ustedes deben de tener siempre algo que verificar muy específicamente y que no le deben de quitar el ojo de encima. Si no, pues vamos a tener resultados complicados y luego no vamos a poder tener el objetivo que queremos lograr. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de lo que hacemos en Coca-Cola. Cuando nosotros estábamos trabajando ahí, uno de los indicadores que teníamos, un punto crítico de control era el llenado de los refrescos. Y bueno, nosotros teníamos una gráfica de control con el que hacemos monitoreo y control, en el que teníamos un límite inferior en el cual no podía, del cual no podía bajar el producto. Sí, aquí les puse nada más un ejemplo. Obviamente no era como está aquí, pero para que lo vieran ustedes de manera visual, tenemos un límite un límite inferior de control y un límite superior de control en el cual no podía pasar. Primero, el más importante era el superior. ¿Por qué? Primeramente, si pasaba del límite inferior, teníamos el riesgo de que el producto pudiera estallar, ¿no? Que pudiera ser incluso hasta riesgoso de cuando un cliente fuera a comprar un refresco a la tienda y cuando lo recibiera en las manos, en las mismas manos le pudiera estallar debido a la presión del CO2, ¿sí? Y obviamente el otro era el límite inferior de control. ¿Por qué era importante no bajar tampoco? Porque obviamente visualmente el cliente iba a percibir como que estaba siendo estafado, que se le estaba dando menos producto del que se tenía estipulado. Entonces, teníamos un límite, bueno, tenemos un límite de control en el que era el estándar ideal, en el que el llenado tenía que ser, era el punto exacto. Obviamente tenía dentro de este límite, pues podíamos movernos, ¿no? Podía estar un poquito arriba o un poquito abajo, y sobre todo en aquellos años en los que yo trabajaba en la embotelladora, pues la inspección se hacía visual. Me imagino que en la actualidad se hace por, ¿cómo se llama? Por láser, ¿no? Pero antes la gente, pues, la rutábamos cada 15 minutos aproximadamente porque era cansado estar con la vista fija y los chavos tenían y los jóvenes y señores tenían mucha práctica y mucho dominio en este punto y sí lograban, pues, tener buenos resultados. Entonces, ellos, pues de tanto estar con la vista fija, se les cansaba la vista y empezaban a perder la línea de dónde estaba ese límite que deberían de estar respetando. Entonces, pues se hacía el cambio, ¿no? Pero bueno, así más o menos se tenía. Entonces los resultados, se sacaban las muestras de cómo estaba el llenado y tenían que respetarse esta gráfica de control que se hacía. Si no, pues se tenía que hacer un ajuste o incluso se tenía que desechar todo un lote de producción si los resultados estaban saliendo fuera de control. Y así de esta manera, pues bueno, ustedes pueden identificar qué cosas son las que ustedes pueden llenar. Para nosotros en Coca-Cola este era un aspecto crítico, sobre todo por lo que les decía, que puede ser incluso hasta de riesgo para las personas, causar accidentes ahí mismo dentro de la planta o perder clientes por un disgusto, por una insatisfacción al ver que les estábamos dando de menos. ¿Sí? Bueno, entonces, por último, vamos a
a ver los tipos de estándares que tenemos, ¿sí? Y bueno, podemos ver que tenemos varios tipos de estándares de puntos críticos. Y estos son, primero, los físicos, ¿sí? 2, de costos. 3, de capital. 4, de ingresos. 5, de programas. 6, intangibles. 7, metas como estándares, obviamente es muy importante. El 8, planes estratégicos como punto de control para el control estratégico, ¿sí? Bueno, entonces básicamente esos son los tipos de estándares de puntos críticos que vamos a estar estudiando y que tienen una distinta aplicación dependiendo de los departamentos en los que estemos trabajando. Si se fijan, por ejemplo, el físico se aplica mucho para las áreas de manufactura, de ventas, áreas de transporte, por ejemplo, el de costos en contabilidad, en finanzas, en administración o en la dirección, igual que el de capital, de ingresos, ¿sí? Todos esos van en esas áreas. ¿Sale? Ingresos también se pueden incluir en el área de ventas, por ejemplo, de programas en la administración, intangibles en mercadotecnia, por ejemplo, en administración en general, el de metas también en administración, en planeación estratégica, etcétera. Entonces, dependiendo de estos tipos, pues bueno, nosotros vamos a hacer mucho más énfasis en los dos primeros, que son los que más nos aplican en cuanto a lo que es ingeniería industrial. Bueno, chicos, vamos a continuar el día de mañana para estar viendo estos tipos de estándares. En la siguiente clase los vamos a revisar de uno por uno para ver todos los aspectos que podemos nosotros rescatar y aplicar. Bueno, que tengan un excelente día y por favor manténganse a salvo. Que estén muy bien y hasta pronto.